Capítulo 81, Monstruo en la niebla. La expresión de Mangetsu se oscureció cuando una sensación de inquietud lo abrumó. Está demasiado relajada, y esta maldita espada ya no me escucha. Sabía que Sameada no aceptaría a cualquiera. Tenía voluntad propia y elegía a su portador basándose en algo más que la fuerza. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la espada parecía favorecer a Maki? Kirigakure fue fundada por 7 clanes, cada uno de los cuales ejerció influencia durante los primeros años de la aldea. Como símbolo de su autoridad y poder, el clan Durino forjó 7 espadas legendarias, cada una a la medida de su portador, en perfecta armonía con su estilo de lucha único. Pero con el paso del tiempo, el equilibrio de poder cambió. Algunos clanes desaparecieron por completo, incapaces de sobrevivir a las despiadadas luchas internas de Kiri. Otros quedaron reducidos a familias menores, mientras que otros fueron exiliados por completo. Los 7 espadachines de la niebla perdieron su propósito original. Ya no eran representantes de los clanes fundadores, sino las herramientas más despiadadas del Mizukage. La espada que Mangetsu empuñaba no había sido forjada para él ni para el clan Ozuki. Había sido creada para el clan Takime. Un clan cuyo dojutsu les otorgaba una afinidad inigualable por el agua. El chakra del clan Takime era el más exquisito que Sameada jamás había probado. A cambio del premio, la espada otorgaba a su portador el chakra que absorbía de sus oponentes. Era un arma perfecta para los Takime, quienes padecían una debilidad genética, bajas reservas de chakra desde su nacimiento. Sin embargo, con Sameada a su lado, esa debilidad se volvió irrelevante. La espada les era verdaderamente leal. Jamás había drenado el chakra de su legítimo portador en combate. Pero esa lealtad fue traicionada cuando Sameada fue tomada, arrancada del clan al que había sido forjada para servir. El último portador auténtico de Sameada había sido Masaru Takime, padre de Maki Kaoru. Así que, en el momento en que la espada probó el chakra de Maki, recordó. Había encontrado a su legítimo dueño. A partir de ese momento, Sameada dejó de ser el arma de Mangetsu. Por mucho que intentara blandirla, la espada nunca volvería a ser suya. Como para demostrar su lealtad, la mano de Mangetsu fue repentinamente atravesada por las escamas espinosas de Sameada cuando la espada lo rechazó con fuerza y lo obligó a soltarla. En ese momento, Maki, que había percibido una oportunidad, cargó hacia adelante, sin dejarle a Mangetsu la oportunidad de guardar la espada mientras se veía obligado a retroceder. Pero en lugar de perseguirlo, se detuvo y buscó el arma. Sameada tomó su mano en el aire, girando hacia ella como una criatura viviente ansiosa por regresar con su legítimo dueño. Recuerdo que papá te blandía, rió Maki, pasando los dedos por la empuñadura, que le resultaba familiar. Para ella, la espada era más que un arma. Era una reliquia, una parte de su padre que por fin había recuperado. Los ojos de Mei se abrieron de par en par. Espera, ¿el padre de Maki empuñaba Sameada? ¿Por eso la espada la reconoció? Kaoru estaba igualmente aturdida. ¿Nuestro padre era uno de los 7 espadachines? Entonces, ¿por qué Kiri nos echó? Tengo que preguntarle a la abuela cuando volvamos. Tenía solo unos meses cuando murió su padre. Y como el recuerdo de ese día les causaba demasiado dolor a Suiren y Maki, nunca insistió en obtener más detalles. Se conformó con la vaga historia que le contaron. Pero cuanto más aprendía, más seguro estaba de que su padre había sido una persona poderosa. Y ese hecho solo lo avivaba por descubrir la verdad. Mangetsu se burló. Así que por eso estabas tan relajado, sabías que esa maldita espada no te haría daño. Rápidamente sacó un pergamino de su bolsa. El pergamino tenía 7 sellos grabados en su superficie. Sin embargo, 4 de ellos eran tenues, casi transparentes. Mangetsu presionó sus dedos contra uno de los sellos activos restantes mientras canalizaba su chakra. Una enorme espada envuelta en una venda se materializó en sus manos. Era casi tan grande como el propio Sameada. Ahora lucharé con mi espada. En el momento en que sus dedos se apretaron alrededor de la empuñadura, su chakra explotó. La restricción que había puesto en su chakra desapareció cuando toda su fuerza inundó el campo de batalla. Los ojos de Maki se entrecerraron cuando sintió la diferencia. ¿También estaba suprimiendo su chakra? Este tipo es una pasada. Ella desapareció sin dudarlo y reapareció frente a él mientras Sameada giraba hacia abajo, apuntando directamente a la cabeza de Mangetsu. Pero Mangetsu fue más rápido de lo que esperaba. Partió a Hirame Karei en 2 al instante, transformando la gran espada de 2 filos en 2 espadas de una mano. Luego, las cruzó por encima de su cabeza y detuvo el golpe de Maki.
El impacto envió ondas de choque a través de sus brazos, la fuerza bruta amenazaba con aplastarlo, pero al redirigir gradualmente la presión, logró absorber la peor parte y negar la diferencia en su fuerza bruta. Entonces, sin pensarlo dos veces, contraatacó. Le disparó un proyectil de agua directamente a quemarropa. Maki no tenía espacio para esquivar. En el último segundo, logró girar su cuerpo, modificando el ángulo de impacto. El ataque impactó, impactando su hombro y atravesándola parcialmente. Sin embargo, el pacto del depredador también le proporcionó defensas a Maki, ya que había suavizado el daño. Aún así, no fue tan efectivo como la armadura relámpago del Raikage. Maki sintió un dolor agudo en el hombro, pero no lo dudó. Ignorando la herida, empujó su mano libre hacia adelante mientras su puño se estrellaba contra el estómago de Mangetsu. La fuerza lo envió a volar nuevamente. El prodigio Ozuki apretó los dientes mientras la ira hervía en sus venas. 2 veces. Había salido volando 2 veces en una sola pelea. El crujido de sus dientes al rechinar era casi audible. Su furia finalmente alcanzó su punto máximo. Mangetsu realizó rápidamente una secuencia de sellos, liberación de agua, jutsu de niebla oculta. La espesa niebla se formó a su alrededor, envolviendo el campo de batalla en una niebla densa y sofocante. La visión se volvió inútil, pues los espectadores sin capacidades sensoriales apenas lograban ver nada a través de la densa niebla. Para la mayoría de los shinobi, luchar en este entorno sería imposible. Pero para Mangetsu Ozuki, este era su dominio. Es rápida, pero sigue siendo humana. Veamos qué tal se desenvuelve en una pelea cuando no puede ver a su objetivo. Incluso con sus sentidos agudizados, el jutsu de niebla oculta interrumpía sutilmente la percepción sensorial, obligando a los sensores a concentrarse si querían detectarlo. No era sigilo absoluto, pero en la lucha contra Mangetsu, incluso una pequeña distracción podía ser letal. Desde algún lugar profundo en la niebla, un chakra parpadeó. Los instintos de Maki se activaron inmediatamente. Se giró hacia un lado justo cuando una cuchilla de agua pasó junto a ella, cortando el aire donde había estado su cabeza hacía un instante. Un segundo proyectil la siguió de inmediato, obligándola a agacharse. Está cambiando a ataques a distancia para mantenerme a distancia. ¡Qué astuto! Pero eso no lo salvará. Apenas oyó el tercer ataque, el agudo silbido de un chorro de agua a alta velocidad que atravesaba la niebla. Este apuntaba más abajo, apuntándole a las piernas. Con un arrebato de velocidad, desapareció de su lugar y reapareció a varios metros de distancia. Sameada palpitaba en su agarre. Maki había sentido la presencia de Mangetsu en ese lugar pero ahora había desaparecido. No puede estar lejos, necesito, de repente, los sentidos de Maki le gritaron. Reaccionó por instinto, girando justo a tiempo para sentir la ráfaga de acero acercándose a su cuello. Mangetsu había abandonado sus tácticas de distancia y se abalanzó sobre ella desde un costado con ambas mitades de Hiramekare y alzadas en un corte de tijera. Pero Maki era más rápida. Sameada se movió como una extensión de su propio cuerpo, inclinándose para interceptar el golpe. El impacto resonó en el aire, pero en el momento en que su espada chocó contra la de él, lo sintió. Su chakra se agotó. Maki sonrió. Entonces, tan rápido como empezó, Sameada se detuvo. Había tomado un solo bocado de su chakra, justo lo suficiente para recordarle que podía. Y luego se negó a tomar más. La expresión de Mangetsu se torció al ver la alegría de Sameada. Otra vez. Esta maldita espada. Su orgullo estaba herido porque la espada más fuerte había elegido a otro en lugar de a él. Maki aprovechó su ventaja. Con un poderoso empujón, rompió el estancamiento, girando las caderas para una contrapatada devastadora. Mangetsu apenas logró bloquear con la parte plana de su espada, pero la fuerza lo hizo deslizarse hacia atrás por el suelo. TCH. Su fuerza bruta es ridícula. No puedo ganar en un combate cuerpo a cuerpo como este. Cambió de táctica inmediatamente, girando ambas espadas en agarres inversos y formando sellos manuales a mitad del movimiento. Liberación de agua. Grand Geyser Spears. El suelo debajo de ellos explotó. Docenas de lanzas de agua se dispararon hacia arriba, transformándose en lanzas antes de lanzarse hacia Maki desde múltiples ángulos. Ella no corrió. En lugar de eso, ella se movió. Solo hizo falta un paso y ya no estaba. Para los espectadores, fue como si hubiera desaparecido en un instante. Incluso con sus ojos entrenados, les costaba seguir sus movimientos. Los dedos de Kaoru se apretaron formando puños. ¿Es tan rápida? Siempre se consideró más rápido.
Jiraiya, que estaba cerca, entrecerró los ojos. Está llevando sus ataques al límite, manteniéndolo en constante ajuste y adaptación. Si sigue así, pero antes de que pudiera terminar el pensamiento, el campo de batalla cambió nuevamente. Mangetsu ya se había adaptado. En lugar de esperar a que reapareciera, la obligó a salir al descubierto. Liberación de agua. Ataúd de agua. Una oleada de chakra inundó la niebla. La humedad del aire se condensó al instante, formando una enorme cúpula de agua presurizada alrededor de Maki. Los pies de Maki apenas tocaron el suelo antes de que las paredes de agua colapsaran hacia adentro, con el objetivo de atraparla y aplastarla. Su cuerpo se volvió borroso. En el último momento, saltó hacia arriba, lanzándose por encima de la marea creciente de la técnica de Mangetsu. Y luego ella bajó. Sameada rugió en su agarre, sus escamas se flexionaron mientras cortaba hacia abajo. ¡Mierda! Mangetsu no tuvo más remedio que enfrentarla de frente. Partió a Irame Karei una vez más, atrapando el golpe en una defensa cruzada. En el momento en que sus espadas se encontraron, otra onda expansiva estalló. Y eso era todo lo que Maki necesitaba. Con un giro de muñeca, las escamas de Sameada se movieron. En lugar de absorber chakra, la espada amplificó su ataque y su superficie irregular raspó a Irame Karei con una fuerza brutal. Los brazos de Mangetsu temblaron. ¡Maldita sea! Abandonó la defensa por completo, licuando su cuerpo por un instante para escabullirse. La espada de Maki atravesó el aire vacío, pero ella ya se estaba moviendo nuevamente mientras perseguía a Mangetsu antes de que pudiera reformarse correctamente. Esta vez no hizo ningún strike. En lugar de eso, estrelló a Sameada contra el suelo, canalizando su chakra hacia él. La tierra se quebró cuando el rayo bailó sobre el suelo. Sin embargo, no pudo alcanzar a Mangetsu. Aún así, la onda expansiva lo hizo tambalearse en plena transformación. Los ojos de Tsunade se entrecerraron desde su lugar al margen. ¿Está usando la energía de Sameada y su chakra del rayo para crear ondas de choque? Eso es, creativo. Ah, que observaba con los brazos cruzados pero con los ojos brillantes, asintió levemente. Lucha como una bestia. Rápida, fuerte, despiadada. Si tan solo hubiera nacido en Kumo, mientras tanto, Mangetsu gruñó. Esto no estaba funcionando. Necesitaba un enfoque diferente. Sus manos se sellaron con otro conjunto de sellos. Liberación de agua. 100 cuchillas de marea. Delgadas y afiladas cuchillas de agua se materializaron desde todas partes. Maki se quedó quieto, pero no por miedo, Sameada había dado otro mordisco. Era como si la cuchilla le estuviera diciendo algo a Maki. ¿Qué quieres? No lo entiendo. Maki conocía un poco a Sameada, pero desconocía sus habilidades ni cómo usarla. Las espadas de agua de Mangetsu convergieron, cortando la niebla mientras se disparaban hacia Maki. Con una agilidad casi imposible, se abrió paso entre la tormenta de proyectiles afilados como cuchillas, esquivándolos por poco. Algunos aún lograron rozarla, dejándole finas líneas de sangre, pero ella no aminoró el paso. Sin embargo, se avecinaba otra oleada y Maki no pudo esquivarla esta vez. Ya estaba calculando su siguiente movimiento cuando Sameada volvió a absorber su chakra. Los ojos de Maki se crisparon con irritación. ¿En serio? ¿Ahora? Como si castigara la espada por su audacia, decidió usarla como escudo, blandiendo la enorme arma para desviar los ataques entrantes. Pero en lugar de desviarlos, Sameada los devoró. Cada proyectil de agua fue absorbido al impactar, desapareciendo entre las afiladas escamas de la espada. Un zumbido profundo y gutural vibró a través del arma gigante. Era como la canción de Sameada, pues su hambre finalmente se había saciado. Maki parpadeó, pero luego se dio cuenta de lo que había pasado y se rió entre dientes. Ah, ¿eso era lo que intentabas decirme? ¿Querías que te usara para contrarrestar sus ataques? La espada era más impresionante de lo que ella creía. Pero antes de que pudiera inspeccionar mejor la espada, un cambio en la niebla le provocó un escalofrío en la columna. Se había espesado drásticamente. Sus instintos le gritaban mientras ampliaba su campo sensorial. Al mismo tiempo, Kaoru, que había estado observando a través de su Suihingan, se tensó. Apretó los puños y los dientes. Estaba furioso. Señora Tsunade, hay 2 personas en la niebla. Mangetsu ya no está solo. Podría parecer que estaba informando a Tsunade, pero en realidad era una solicitud de permiso. Kaoru quería ayudar a Maki, quería pelear. Tsunade rió suavemente. Ya lo había notado. Ese vínculo, le recordó a su propio hermano. No te preocupes, dijo con voz suave y tranquila. Kiri ha violado las reglas del vuelo.
El equipo de Takimura también puede intervenir. Luego, le lanzó a Kaoru una mirada cómplice. Pero no debes hacerlo. No olvides que representas a Konoha ahora mismo. Kaoru dudó y luego volvió su mirada hacia el campo de batalla. Obedeceré por ahora, pero si algo sucede no hay forma de que me quede parado. Y Mire se concentró en la niebla, tratando de identificar al recién llegado. Y entonces se le cayó la mandíbula. El chakra que vio a través de su Suihingan estaba equivocado. No era humano. Capítulo 82, el plan de Zabuza. En el momento en que Maki sintió que se enfrentaba a dos oponentes, su enfoque cambió. Ella le lanzó una mirada a Mei, que ya estaba lista para saltar. Fue una señal silenciosa que le decía que se mantuviera fuera del vuelo. Mei frunció el ceño, visiblemente insatisfecha con la decisión de Maki. No había necesidad de arriesgar su vida innecesariamente. Aún así, decidió obedecer y refunfuñó. Está bien, no me meteré. Pero si creo que estás en problemas, intervendré de inmediato. Maki no le decía que se quedara atrás porque quería enfrentarse a ambos sola. La presencia que sentía era diferente, incluso más fuerte que la de Mangetsu. Mei estaría en peligro si se unía y Maki aún no había usado ni la mitad de su chakra. Sameada, veamos qué tan fuertes somos realmente. Su chakra se encendió y la capa alrededor de su cuerpo se hizo más espesa a medida que el pacto del depredador aumentaba. La mirada de Mangetsu se volvió aguda mientras se burlaba de su nuevo aliado. ¿Por qué viniste? Esta pelea es 1 contra 1. Su compañero, que se había transformado en Mangetsu, ni siquiera lo miró. No me importa tu honor ni tu orgullo. No vamos a perder a Sameada. Y claramente no eres su oponente. Ni siquiera ha usado todo su poder. Su voz era fría y con un tinte burlón. La expresión de Mangetsu se ensombreció. Si las miradas mataran, el otro ya estaría muerto. Su conversación fue interrumpida cuando Maki apareció frente al verdadero Mangetsu y lanzó a Sameada directo a su cabeza. Mangetsu ya sabía que, al disminuir gradualmente el impacto de sus espadas, podría bloquear sus ataques. Pero en el momento en que las dos armas legendarias chocaron, una onda expansiva lo atravesó, lanzándolo de nuevo a los aires. Sin embargo, esta vez, Maki no lo persiguió. En cambio, se giró para encarar a su nuevo oponente y, en el momento en que lo hizo, recibió una patada que ya se acercaba. Maki levantó su brazo para bloquear y detener el ataque e iba a contraatacar con Sameada, pero su oponente respondió inmediatamente con una lluvia de balas de agua. Maki se vio obligada a dar una voltereta hacia atrás, esquivando los ataques antes de aterrizar suavemente. En el momento en que sus pies tocaron el suelo, vio a su oponente formando sellos con las manos. Liberación de agua. Explosión de agua que choca con una ola. Ella no reconoció la técnica, pero la gran cantidad de chakra acumulado le indicó que era peligroso. No puedo dejar que use eso. Estaba a punto de cargar, pero antes de que pudiera moverse, una figura envuelta en un rayo azul apareció en el aire frente a su oponente. Una patada giratoria conectó, enviando al enemigo a volar. Aterrizó en el suelo, inflando el pecho con orgullo. Un rayo lo envolvió. En ese momento, nadie podía negar que Raikage poseía un aura dominante. Esta pelea ha terminado, declaró. El ganador es Takimura. Entonces volvió su mirada hacia Mangetsu, quien ya había regresado. ¿Así te comportas en presencia de tu Kage? ¿O es que no nos consideras dignos de tu respeto? El rencor en su tono era más afilado que cualquier espada. No solo violaste las reglas de una pelea 1 contra 1, sino que también insultaste a los Kage que actuaban como testigos. Mangetsu apretó la mandíbula, furioso. Pero no estaba enojado ¿por qué interfirió ese idiota? ¿Qué creía que pasaría? Que los dos Kage se quedarían de brazos cruzados mientras la matábamos. Estaba furioso, pero no podía hacer nada. Exhaló con fuerza e inclinó ligeramente la cabeza. Me disculpo por mi compañero. Le informaré de todo al señor Mizukage cuando regresemos. Era todo lo que podía hacer, aceptar la derrota y esperar que el Mizukage lo perdonara. No respondió. Simplemente se dio la vuelta y regresó a la delegación de Kumo. Su armadura de relámpago se desvanecía a cada paso. Cuando pasó junto a Maki, la miró, pero su mirada ya no era aguda ni autoritaria, sino cálida y llena de respeto. Fue una gran pelea. Si es posible, me gustaría entrenar contigo alguna vez, murmuró antes de acelerar el paso. Maki parpadeó sorprendida. El brusco e impaciente Raikage, el hombre que se había quejado y burlado de casi todo, le estaba mostrando respeto. Un shinobi de una aldea pequeña y remota. Pero no le dio más vueltas.
Simplemente asintió y le devolvió una sonrisa cortés antes de volverse hacia la delegación de Takimura. Mientras se alejaba, la niebla que una vez había envuelto el campo de batalla comenzó a desvanecerse lentamente. En el país del agua, en una aldea remota y alejada de miradas indiscretas, una habitación estaba particularmente abarrotada. Mucha gente se había reunido. Personas que compartían lo mismo, ira y resentimiento hacia Kirigakure. Todos tenían expresiones sombrías, ojos llenos de furia, pero un hombre destacaba entre ellos. Zabuza Momochi. Estaba apoyado contra la pared con los brazos cruzados. Irradiaba una autoridad silenciosa, intensificada aún más por el enorme kubikiribocho que descansaba sobre su espalda. La mayoría de los presentes en la sala eran líderes de pequeños clanes, shinobis exiliados o familiares de quienes habían sido sacrificados bajo el gobierno de Yagura. Todos habían sufrido y buscaban una solución. Un hombre canoso, ciego del ojo izquierdo, tosió con fuerza, llamando la atención de todos. Todos sabemos por qué estamos aquí. Kiri lleva años pudriéndose por dentro, pero acabar con Yagura no es algo que podamos hacer por capricho. Otra voz interrumpió. Nadie habla de entrar sin más en la oficina del maldito Mizukage. Ya hemos visto lo que les pasa a quienes lo intentan. Zabuza también habló. No marcharemos a ninguna parte. Estamos esperando. Un shinobi más joven, de apenas 20 años, frunció el ceño. ¿Esperando? ¿Qué? ¿A que masacren a más de los nuestros? Zabuza se apartó de la pared. Toda la sala quedó en silencio cuando dio un paso adelante. Observó la sala y respondió con calma, aunque con un deje de fastidio en su voz. Para el momento oportuno. Y ese momento está llegando. Hubo un instante de silencio antes de que una mujer mayor hablara. ¿Estás hablando de la guerra con Takimura? Zabuza asintió. Es inevitable. Takimura se ha vuelto más fuerte y el Mizukage ya ha ordenado preparar el ejército. Ya hemos visto lo que pueden hacer sus shinobi. Kiri no permitirá que sigan ascendiendo y Takimura no se rendirá. No tardarán en empezar a matarse entre ellos. Un murmullo bajo se extendió por la habitación. Un hombre, que había permanecido en silencio todo este tiempo, preguntó. ¿Y usamos eso para hacer nuestra jugada? Los labios de Zabuza se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. Exactamente. Cuando las fuerzas de Kiri se concentren en ellos y la atención de Yagura esté dividida. Ahí es cuando atacaremos. Uno de los líderes del clan gronó. ¿Crees que será tan fácil? Estamos hablando de un Jinchuriki. No es solo un tirano sentado en un trono, es un monstruo. Zabuza ladeó levemente la cabeza. Sé quién es. Pero incluso él tiene límites. Si hacemos los movimientos correctos y forzamos las oportunidades adecuadas, podemos acabar con esto. Una mujer de antes entrecerró los ojos. ¿Y si Takimura cae primero? ¿Y si Yagura los elimina antes de que tengamos la oportunidad? Zabuza ni siquiera pestañeó. Entonces no esperemos. Si Takimura empieza a perder, aceleraremos el plan. Cuanto más caos haya en Kiri, mejor. La sala cayó en otro tenso silencio, algunos rostros tenían expresión de determinación, otros de duda. Un hombre mayor, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló. Necesitamos algo más que la simple esperanza de que la guerra nos beneficie. Necesitamos más, armas, rutas seguras por la ciudad. Necesitamos a alguien dentro. Zabuza exhaló por la nariz. Estamos trabajando en ello. Todavía hay gente en Kiri que odia a Yagura tanto como nosotros. Algunos están dispuestos a ayudar. El shinobi más joven de antes se burló. ¿Y qué hay de los 7 espadachines? Aunque te vuelvas contra Kiri, los demás no lo harán. ¿Crees que puedes con todos? La expresión de Zabuza permaneció inalterada. Si llega el momento, lo haré. Los murmullos volvieron a oírse, esta vez más divididos. Un hombre con la vista gorda negó con la cabeza. Se nos acaba el tiempo. Muere gente a diario. Tenemos que decidir ya. La mujer mayor de antes le lanzó una mirada penetrante. ¿Decidir qué? ¿Que desperdiciemos nuestras vidas sin un plan? Zabuza dejó que la conversación continuara. No iba a obligar a nadie a mudarse antes de estar listo. Pero ya había tomado su decisión. Yagura tuvo que caer. Y cuando la guerra entre Takimura y Kiri comenzó, la sangre en las calles no solo pertenecería a los shinobi en el campo de batalla. Akura revisaba informes en su nueva oficina. Le había ordenado a Takimura que invirtiera todo lo posible en suministros. Se preparaban para un asedio prolongado y agotador. No tenemos ninguna posibilidad en combate abierto, pero en este valle creo que podemos enfrentarlos.
Puede que no ganemos, pero podemos causar tanto daño que Kiri se verá obligado a retirarse. Toda la estrategia dependía de una sola persona, Suiden. Si no lograba detener a Yagura, Takimura estaría condenado. No había nadie más en la aldea capaz de enfrentarse a un Jinchuriki. En ese momento, una figura apareció frente a él. Por fin lo encontramos, informó Tenma en cuanto apareció. Su voz era tan monótona y sin emociones como siempre. Tenma era un shinobi perfecto. Parecía no tener ninguna opinión personal en cuanto a misiones. Haría cualquier cosa que le ordenaran. Akura entrecerró los ojos. ¿Está dispuesto a visitarnos? Tenma no dudó. No. Le dijo a Loinin que lo encontró que no elegiría bando. No ve diferencia entre Takimura y Kiri. Akura exhaló lentamente y se recostó en su silla. Esperaba una respuesta diferente, pero en el fondo, esperaba esto. Así que no pudimos reclutar a Utakata, asintió, dejando a un lado su decepción. De acuerdo. No podemos permitirnos enviar a uno de nuestros élites a persuadirlo. Al menos, conformémonos con que no se alíe con Kiri. Takimura había estado intentando reclutar a Utakata, el Jinchuriki de 6 colas, pero ahora estaba claro que sus esfuerzos fueron en vano. Intenta contactar con Zabuza, ordenó Akura. Si está dispuesto a colaborar con nosotros, eso ya sería una gran ventaja. Habían obtenido información de que Zabuza estaba planeando una rebelión. Eso en sí mismo era una buena noticia, pero la verdadera preocupación era que si Takimura lo había descubierto, Kiri también. Además, adviértele que probablemente Yagura ya lo sabe. Tenma asintió en señal de reconocimiento y luego hizo una breve pausa antes de dar su siguiente informe. Hay noticias de Maki y Mei. Regresarán mañana. El informe de Mei indica que obtuvimos una cuarta parte de la porción del cristal de vena de dragón, pero el detalle más importante, dudó una fracción de segundo antes de continuar. Maki se enfrentó a Kisame Oshigaki y Mangetsu Ozuki, y ganó. Los ojos de Akura se abrieron de sorpresa. También obtuvo a Sameada, agregó Tenma, señalando el informe que había colocado en el escritorio de Akura. Por primera vez en mucho tiempo, Akura sintió algo más que agotamiento, emoción. Por fin buenas noticias, sus dedos se apretaron ligeramente alrededor de los bordes del informe. Él pertenecía a una generación anterior. Sabía exactamente lo que esa espada significaba para el clan Takime. Cuando Maki lo domine, podrá ser considerada de rango S sin lugar a dudas. Una extraña sonrisa tiró de las comisuras de sus labios. Lo hiciste bien, Tenma, dijo con una cálida sonrisa. Luego, frotándose las sienes, dejó escapar un suspiro cansado. Me echaré una siesta para recuperarme. Despiértame si me necesitas. Se puso de pie, estirando la rigidez de sus hombros antes de dirigirse hacia la habitación contigua. Su dormitorio ya estaba allí. No había tiempo para ir a casa ni para descansar como es debido. El futuro de Takimura pendía de un hilo. Y Akura no podía permitirse perder ni un instante. Capítulo 83, el viaje de Kaoru comienza. Habían pasado algunos días desde que la delegación de Takimura regresó de la isla soleada. Las negociaciones habían sido todo un éxito. Takimura había conseguido no solo los derechos sobre los cristales de vena de dragón, sino también una de las 7 espadas legendarias. Muchos se preguntaban por qué las grandes aldeas compartirían un recurso tan valioso con una pequeña aldea recién formada. Pero la realidad era simple. No tenían otra opción. La presencia de Takimura creó una variable que permitió a Kumogakure y Konoha dividir el depósito sin derramamiento de sangre. Al principio, Kumo no tenía intención de darle a Konoha ni un solo cristal. Su plan original era quedarse con todo el depósito. Sin embargo, la decisión de Konoha de enviar a Jiraiya y Tsunade a las negociaciones dejó clara su postura. No cederían. Kumo estaba en mejor situación que Konoha y podía permitirse ir a la guerra si llegaba el caso. Pero el problema no era solo Konoha. El equilibrio entre las 5 grandes naciones era frágil y un conflicto directo entre 2 de ellas casi con seguridad desembocaría en otra gran guerra ninja. Ni siquiera el propio indeciso se quedaría de brazos cruzados. Onoki, sin duda, intervendría y ayudaría al bando perdedor, asegurando que el ganador final fuera Iwagakure. Suna no estaba en condiciones de luchar. Aún se recuperaban de la última guerra, y su único shinobi de rango S era su Kazekage. Y con Kiri ya preparándose para la guerra contra Takimura, la única variable importante que quedaba era Iwagakure. Al final, tanto Kumo como Konoha llegaron a la misma conclusión. Una guerra por los cristales de la vena del dragón no valía la pena el riesgo.
Entonces Kumo cedió y le dio a Takimura una parte, aunque aún así se llevaron casi la mitad de los recursos totales de Sun Island. Takimura, por otro lado, había renunciado a su derecho a comprar cristales del daimyo. Aunque se les había dado acceso, simplemente no podían permitirse gastar dinero en nada que no fueran sus necesidades inmediatas, no mientras se preparaban para la guerra. Konoha estaba más que satisfecha con el resultado. Habían conseguido la misma cantidad que Kumo sin conflicto. Y al apoyar a Takimura, habían debilitado a Kiri en el proceso, fortaleciendo aún más sus lazos con la creciente aldea. Si Takimura pudiera mantener a Kiri bajo control, sería una amenaza potencial menos para Konoha. Rodeada por todas partes por grandes naciones, Konoha estaba más que dispuesta a ceder una cuarta parte si eso significaba asegurar una buena relación con una aldea que nunca sería una amenaza para ellos, pero que podría debilitar a Kirigakure, quien, de hecho, era un posible enemigo. Dentro de la cámara del consejo de Kumo, el ambiente era mixto. Las cosas no salieron exactamente como estaba planeado, pero considerando la interferencia de Kiri, este es un buen resultado, dijo Dodai una vez que todos se fueron y solo quedó Raikage. Que estaba sentado a la cabeza de la sala, frunció el ceño mientras hojeaba los documentos. Anciano, ¿qué opinas de Takimura? ¿Cuánto tiempo podrán resistir contra Kiri? Preguntó mientras sus ojos escudriñaban una sección específica del documento. El informe decía que Kiri ya había reunido a 3000 shinobi y que su número seguía creciendo. Pero había otro detalle. Takimura había ganado recientemente 2 nuevos clanes, y los informes sugerían que una rebelión se estaba formando lentamente dentro del propio Kiri. Todai reflexionó un momento y exhaló con insatisfacción. Si les va bien, podrían retener a Kiri indefinidamente. Se supone que el líder del clan Takime es extremadamente fuerte en ese valle. Entonces frunció el ceño. Pero no sabemos nada de sus habilidades. Eso me preocupa. El clan Takime fue uno de los clanes fundadores de Kiri, pero no había destacado en las 2 últimas guerras. No había constancia de que hubiera producido ningún shinobi de rango S en generaciones. El último que tuvieron fue declarado de rango S y asesinado casi inmediatamente después. Ese tipo de secretismo no le sentó bien a Dodai. Se inclinó hacia adelante. ¿Qué te parece esa jovencita? ¿Cómo se llamaba? Maki, ¿verdad? Su intento de fingir ignorancia fue arruinado por el destello de excitación en sus ojos. Todai rió entre dientes, negando con la cabeza. Ya sabes lo que pienso. Un gruñido. Tarde o temprano alcanzará el rango S, continuó Dodai. De hecho, creo que ya lo es, pero es difícil asegurarlo. Estuvo reprimiendo su chakra todo el tiempo, así que no estoy seguro. Se recostó, tamborileando rítmicamente con los dedos sobre la mesa. Su expresión se ensombreció ligeramente. Konoha es demasiado amiga de Takimura. Si derrocan a Kiri, nos veremos rodeados por 2 facciones potencialmente hostiles. La Tierra del Agua solo compartía fronteras con 2 naciones principales, Fuego y Rayo. Si tuvieran que elegir un enemigo, sin duda irían a por Kumo. Todai se encogió de hombros. Aunque ganen, cosa que dudo mucho, no estarán en condiciones de pelear con nadie más durante mucho tiempo. Pero eso ya lo sabes. Estás intentando insinuar algo. Le lancé una mirada. No inventes tonterías, viejo. Todai apenas pudo contener la risa. Lo único que digo, continuó es que deberíamos usar nuestra red de espionaje. Desenterrar todo lo que Konoha haya hecho en secreto en el país del agua y filtrarlo a Takimura. No nos perjudica, y podría tensar su relación. Quería ayudar a Takimura, de verdad. Pero ante todo, era Raikage. A no le importaban sus sentimientos personales. Si no beneficiaba a Kumo, entonces no movería un dedo. Entonces se repartieron el depósito entre ellos, la expresión de Onoki se endureció. Esperaba que ese mocoso empezara a luchar con Konoha y que nos beneficiaríamos de las consecuencias. Pero algo no salió como se esperaba. ¿De verdad fue Takimura el factor decisivo? Había muchas cosas que no entendía sobre la influencia de Takimura. Incluso con toda la información que había reunido, aún quedaban muchas lagunas e incógnitas del otro lado del país. La guerra en el país del agua comenzará pronto, murmuró, era más como si estuviera pensando en voz alta en lugar de compartir su opinión con quienes lo rodeaban. Frente a él, Kitsuchi se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué crees que pasará? ¿Se involucrarán con Konoha o Kumo? Onoki negó con la cabeza. No. No hay manera. Exhaló lentamente, frotándose las sienes. Ambos son demasiado cautelosos el uno con el otro y con nosotros.
Si alguno de ellos invade el país del agua, Kiri y Takimura podrían unir fuerzas, o al menos, dejar de luchar el tiempo suficiente para tomar represalias. Y las otras grandes aldeas intentarían aprovecharse de la situación de inmediato. Extendió la mano hacia la taza que tenía frente a él y tomó un sorbo lento antes de continuar. Lo que me preocupa es qué pasará si Kiri se debilita de verdad. ¿Y si llega a un punto en el que no puede recuperarse? Dejó la taza de nuevo sobre la mesa y examinó la habitación. Si eso sucede, Konoha tendrá un enemigo menos con el que lidiar. Y conociéndolos, entrecerró los ojos y frunció el ceño. Considerando su tendencia a crear shinobi de rango S de la nada, eso podría convertirse en un problema en el futuro. Kitsuchi no discutió. Konoha siempre había sido peligrosa, no por su tamaño ni sus recursos, sino por sus shinobi. La voluntad del fuego garantizó que el talento siguiera surgiendo, generación tras generación. Onoki dejó escapar un lento suspiro antes de agregar. Pero si Kiri cae, Kumo estará más que feliz de atacar Konoha con nosotros. Era el único resultado con el que podía contar. Kumo e Iwa ya habían librado guerras contra Konoha. Y si existiera una verdadera oportunidad de derrotarlos, la aprovecharía. Onoki se reclinó en su asiento, sus pensamientos ya estaban cambiando hacia el siguiente movimiento. Como siempre, el indeciso tuvo que planear, calcular y planificar cada paso. Porque, a diferencia de las demás aldeas, debía ser muy cuidadoso, ya que la nueva generación de Iwa tenía graves carencias. Esto es indignante. La palma de Rasa golpeó la mesa, su voz estaba llena de furia. ¿Acaso no les importa mantener esta alianza? ¿No se supone que Konoha es tan magnánimo y honorable? Estaba furioso y nadie en la sala del consejo se atrevió a responder. Primero, nos obligaron a esta humillante alianza. Luego, convencieron a nuestro daimyo para que les encargara misiones a ellos en lugar de a nosotros. Y ahora tienen la audacia de ofrecer estos precios exorbitantes por los cristales de vena del dragón del viento. El veneno en la voz de Rasa era tan intenso que sonaba más como una serpiente que como Orochimaru. La situación financiera de Tsunaya era precaria. No podían permitirse los precios inflados que exigía Konoha. Deberíamos bajar nuestros precios de comisión para que coincidan con los de Konoha, sugirió Ebizo. La mirada de Rasa se dirigió hacia él, pero el hombre mayor no titubeó. A diferencia del resto del consejo, él y su hermana no temían el temperamento de Rasa. Chiyo asintió. Es nuestra mejor opción. Si bajamos los precios, el daimyo podría empezar a encargarnos a nosotros en lugar de a Konoha. Pero bajar los precios podría no ser suficiente, continuó Ebizo. Necesitamos negociar directamente con el daimyo. Tenemos que dejar de lado nuestro orgullo y acercarnos a él. Los demás concejales se pusieron rígidos ante estas palabras. Orgullo. Era lo único que había impedido que Tsunagakure se doblegara completamente ante la voluntad de Konoha. Pero Chiyo y Ebizo no tenían ningún interés en complacer el ego del Kazekage. Habían hecho mucho más por esta aldea que Rasa, quien había enviado al único otro shinobi de rango S de Tsuna a una muerte segura. Y a diferencia de otros, no temían decir la verdad. Rasa exhaló bruscamente, pasándose una mano por el pelo. Enviaré a Baki a negociar un precio justo. Se enderezó y recuperó la autoridad en su voz. Pero no igualaremos los precios de Konoha. Es simplemente imposible, necesitamos más dinero. Aún así, el daimyo no le pondrá ninguna traba a Baki. Por mucho que nos desagrade, nos necesita. Somos la columna vertebral de esta nación. Sin nosotros, no hay país del viento. Su orgullosa declaración fue recibida con silencio. Chiyo y Ebizo intercambiaron miradas, compartiendo el mismo pensamiento. Todavía no ha aprendido la lección, desde que tomó el título de Kazekage, Rasa había cometido error tras error y ahora, la aldea estaba pagando el precio. No ayudó que su propio hijo, el niño en el que selló a la cola única, fuera un desastre. Gaara no podía controlar a la bestia. Era un lastre que atacaba a civiles al azar. Si en Tsunagakure hubiera quedado incluso un shinobi de rango S, Rasa habría sido reemplazado hace mucho tiempo. Kaoru caminó hacia el recinto del clan Durinu, frunciendo el ceño. La biblioteca Tsunade, que creía una mina de oro, resultó estar compuesta únicamente de libros de medicina. Ni un solo pergamino relacionado con jutsus. Debería haberlo descubierto yo mismo, ¿por qué los shinobi de Konoha me darían un jutsu para aprender? Fue frustrante, pero sabía que había sido ingenuo al esperar lo contrario. Tsunade había regresado a Takimura con ellos, pero no se quedaría mucho tiempo. Se marcharía pronto, llevándose a Nora y Shizune.
No había dicho exactamente a dónde iba, pero Kaoru tenía una buena suposición. A la aldea Kaiketsu, para espiar de nuevo al clan Arasami. Ni siquiera Maki sabe qué busca allí, además, no puede quedarse en Takimura. Si está aquí cuando Kiri ataque, será un escándalo para Konoha. No me importaría que se quedara, en fin, necesito prepararme para la guerra. Su arma estaba lista. Brock le había pedido que lo visitara el otro día, y Kaoru apenas podía contener la emoción. Quería ver lo que había creado el herrero. Su entrenamiento también había avanzado, su técnica de rotación de chakra estaba mejorando y tanto su taijutsu como su kenjutsu se habían vuelto más fuertes. Le pediré a Maki o a Shin que entrenen conmigo. Necesito comprobar mi progreso. Podría haberle preguntado a Akane, quien todavía era mejor que él tanto en taijutsu como en kenjutsu, pero ella estaba ocupada trabajando en su propia técnica. Mientras se acercaba a la casa del herrero, una voz familiar lo llamó. Kaoru, aquí. Brock estaba en el patio, colocando unos muñecos de madera. Sus ojos brillaban de satisfacción. Vamos a probar tu nueva arma, dijo con una sonrisa. Capítulo 84, mejor de lo esperado. Brock cogió una caja de madera y la colocó sobre la mesa frente a Kaoru. La caja en sí era una obra de arte. Su superficie estaba adornada con intrincados grabados que simulaban agua fluyendo, y la cerradura lucía el pequeño emblema del clan Durimu. Pero Kaoru apenas le echó un vistazo. La impaciencia lo venció y abrió apresuradamente la cerradura y levantó la tapa. En el momento en que vio lo que había dentro, se quedó sin aliento. No debería esperar nada demasiado impresionante, su característica principal es la durabilidad. Después de todo, se había dicho antes, tratando de rebajar sus expectativas. Pero él no esperaba esto. La varilla metálica del interior tenía un tono azul oscuro, casi como acero templado sumergido en las profundidades del océano. Los mismos grabados con motivos acuáticos de la caja se extendían desde la base hasta la punta, fluyendo fluidamente a lo largo del arma. No era gruesa, solo tenía el ancho justo para un agarre firme, y su longitud era perfecta para su estatura. Brock sonrió cuando vio la expresión atónita de Kaoru. Diseñé esto para que te quedara perfecto ahora mismo, explicó con voz llena de emoción y orgullo. Más adelante, a medida que crezcas, podremos modificarlo o forjar uno completamente nuevo. Pero para esta guerra que se avecina, necesitas un arma que se adapte a ti ahora. Kaoru recorrió con los dedos los grabados mientras observaba la artesanía. Ambos extremos de la varilla tenían pequeñas tapas redondeadas, casi como esferas de metal. Cada una tenía un agujero extremadamente estrecho en el centro. Dejé esas aberturas para que guardes el agua de alta densidad dentro, continuó Brock, señalando el arma con la cabeza. Así, puedes moldear la punta del arma al instante sin necesidad de buscar agua de otro sitio. Los dedos de Kaoru se detuvieron sobre las esferas, estaba realmente sin palabras. Ni siquiera pedí nada de esto, dijo mirando con admiración al herrero, que no terminó de explicarse. Normalmente, tener un espacio vacío dentro del arma arruinaría su durabilidad, admitió Brock. Pero esta está forjada con una aleación especial que garantiza que no se romperá. No serviría para una espada o una lanza, pero para armas contundentes es perfecta. Solemos usar este metal para martillos. Estaba claramente emocionado y se lanzó a explicar los materiales utilizados, pero la mente de Kaoru todavía estaba fija en el arma en sí. Era refinado. Elegante. Cuando imaginó por primera vez una varilla de acero, se imaginó algo tosco y práctico, un arma diseñada únicamente para ser duradera. Pero esto era diferente. Era anormalmente ligero en sus manos, casi como una extensión de sí mismo. Tiene muchos sellos integrados, añadió Brock. Algunos están diseñados para reducir el peso. La aleación que usamos es increíblemente pesada. Sin esos sellos, no sería posible levantarlo, y mucho menos luchar con él. Dio un paso atrás mientras su sonrisa se ampliaba. Entonces, ¿por qué no lo intentas? Kaoru se acercó al balde de agua, sus ojos comenzaron a brillar mientras activaba su Suihingan. La emoción de Brock aumentó. Solo había visto el dojutsu del clan Takime en acción 3 veces. La primera cuando Maki y Akura ayudaron al clan Durinu, la segunda mientras observaba el estilo de lucha de Kaoru, y ahora, por tercera vez. Tan hermoso, como dos turquesas brillantes. Kaoru alteró cuidadosamente la densidad del agua y la guardó dentro del arma. Esperaba que se derramara en cuanto dejara de controlarla, pero para su sorpresa, permaneció segura dentro. Brock rió entre dientes. Usé un poco de cristal leviatán. Repele el agua, así que una vez que lo guardes, no se derramará, a menos que empieces a blandirlo demasiado.
Soltó una carcajada ante su propia broma antes de continuar. Jeje, es broma. El agua no se moverá a menos que bombees una pequeña cantidad de chakra en la punta. Ahí es cuando el cristal Leviatán deja de afectarla. Es un material frágil, pero en pequeñas cantidades, puede añadir grandes propiedades a las armas. Kaoru escuchó mientras el maestro herrero continuaba explicando cómo funcionaba el cristal Leviatán, pero su mente ya estaba llena de posibilidades. Primero, necesito probar para qué formas es suficiente el agua almacenada. Se movió hacia los maniquíes de madera, ajustando el arma mientras caminaba. La primera transformación que intentó fue una punta de lanza. La vara de acero tenía aproximadamente la misma altura que Kaoru, lo que hacía que esta forma fuera ideal. Una lanza le daría alcance sin sacrificar velocidad. Luego probó con una espada y luego con un tridente. Ambos funcionaron, pero las puntas eran más delgadas de lo que hubiera deseado. La cantidad de agua almacenada no era suficiente para formas más anchas. Sin embargo, como podía absorber rápidamente más de las partículas del aire, esto no fue un gran problema. A diferencia de formar una hoja completa desde cero, solo necesitó pequeñas cantidades para modificar la forma del arma. La fuerza física no era la mayor virtud de Kaoru, así que descartó el martillo y otras armas contundentes. Pero la aguja, esa le pareció adecuada. El equilibrio, el movimiento, simplemente se sentía natural. Lo probó más a fondo, cortando a los maniquíes con movimientos rápidos y precisos, encadenando diferentes combinaciones de ataques. Brock observó con una sonrisa. Entonces, ¿te gusta, eh? Luego añadió. Ah, por cierto, ¿revisaste el costado del arma? Kaoru levantó la varilla de acero más cerca de su cara. En el lateral estaba grabado su nombre. Nagizume, barra de agua. Takimura llevaba más de un mes preparándose para la guerra. Habían reunido todos los suministros posibles, perfeccionado estrategias y analizado innumerables escenarios de batalla. Habían hecho todo lo posible con sus limitados recursos y personal. Y ahora, finalmente, el momento había llegado. El ejército de Kiri está en movimiento. Han reunido a 5000 shinobi, informó Tenma al consejo. Los ojos de Akura se abrieron de par en par. No porque el número fuera grande, sino porque era pequeño para una gran aldea. ¿No nos toman en serio? No, no puede ser. Ya que Yagura ha decidido atacar, no se contendrá. Entonces, ¿por qué? Él no podía entenderlo. La información que habían reunido no ofrecía una explicación clara. ¿Zabuza ya hizo su movimiento? Preguntó Akura. Tenma simplemente negó con la cabeza en respuesta. Este era un rompecabezas que Akura no podía resolver. Hay otra información, continuó Tenma. Pero no puedo confirmar su exactitud. Quien lidera el ejército no es Yagura, ni Mangetsu Ozuki. Es Fubuki Suikazan. El silencio cayó sobre la habitación. Tenma continuó. También hay informes de que Mangetsu sigue desaparecido. Nadie lo ha visto desde las negociaciones en la isla soleada. Todas las miradas se volvieron hacia Maki, pero ella simplemente se encogió de hombros en respuesta. Si hubiera sido por ella, habría matado con gusto a Mangetsu. Pero no había sido una opción, no sin crear un conflicto con el Kage después de que declarara el duelo terminado. Algo no anda bien. Akura habló en voz alta mientras comenzaba a analizar la información que tenían. Primero, Kiri envía solo 5000 shinobi contra nosotros. Luego, sus 2 shinobi más fuertes no aparecen. Y uno de ellos lleva desaparecido más de un mes. Sus dedos tamborileaban contra la mesa. Esto parece incorrecto. O bien nos perdimos sus movimientos y un segundo ejército marcha desde otra ubicación, o bien pasamos por alto algo crucial. Su mirada recorrió todo el consejo en busca de respuestas. Pero nadie habló. Ninguno de ellos lo sabía, pero Akura tenía razón. Takimura se había perdido algo importante. Simplemente no tenían los recursos para rastrear todo lo que sucedía en la Tierra del Agua, y mucho menos más allá de ella. Señor Mizukage, Mangetsu sigue desaparecido. Necesitamos investigar qué sucedió. La voz de Akare Ozuki era bastante exigente. Yagura entrecerró los ojos. Ya no era tan intocable como antes, pues su apoyo se había desmoronado. Bueno, casi todo. ¿Y cómo propones que lo hagamos? Se burló Yagura. Por un instante, consideró matar a Akare en ese mismo instante. Lo comprobamos, continuó, con la voz cargada de irritación. Ni un solo miembro de la delegación sobrevivió. Confirmamos que salieron sanos y salvos de la isla, lo que significa que alguien en el país del agua los mató. Su agarre se hizo más fuerte en el apoyabrazos de su silla. Solo hay una facción lo suficientemente fuerte como para lograrlo.
Su mirada se ensombreció. Y ya estamos luchando contra ellos. Su furia ardía a fuego lento. El último mes había sido un desastre. Había perdido a su shinobi más fuerte y leal. Uno de los 7 espadachines se había unido a los rebeldes, y en el caos, 3 de las espadas legendarias habían desaparecido de sus manos. Y si contaba las espadas gemelas de Kiba, entonces 4. Pero lo peor fue que Konoha y Kumo habían comenzado a entrenar sus ejércitos cerca de la frontera con Kirigakure. Claramente intentan presionarnos, pero no puedo arriesgarme a desplegar todo mi ejército contra Takimura ahora. De lo contrario, si invaden, no podré detenerlos a tiempo. Su plan original había sido lanzar una ofensiva abrumadora. Ahora, tenía que adaptarse. Enviaría 2 ejércitos más pequeños, cada uno cerca de la frontera para mantener a raya a Konoha y Kumo. El otro ejército, el principal, marcharía hacia Takimura. El propio Yagura lideraría personalmente una fuerza más pequeña y luego, una vez que el ejército principal llegara a Takimura, se uniría a ellos. Incluso con todos los contratiempos, esto debería ser suficiente. Takimura no debería tener mucho más de 1000 hombres, y mucho menos shinobi. Su ejército será de 400, quizá 500 como mucho. Tendremos una ventaja abrumadora. Las cosas no habían ido como esperaba últimamente, pero estaba planeando cambiar todo. Tsunade había estado recopilando información, tratando de confirmar sin lugar a dudas que Orochimaru estaba detrás del clan Arasami. La aldea Kaiketsu que representaban durante los exámenes Chunin no era más que una fachada. Un asentamiento pequeño e insignificante que claramente no era lo que decía ser. Pero eso planteaba la pregunta: ¿por qué Orochimaru los había revelado en primer lugar? ¿Qué intentaba conseguir llevándolos a los exámenes Chunin? Orochimaru no era de los que se arriesgaban innecesariamente por pura emoción. Tenía que haber una razón. Una jugada calculada oculta tras capas de engaño. Y eso era lo que Tsunade había estado tratando de descubrir. Sin embargo, hasta ahora no ha tenido éxito. Pero un detalle destacaba. El líder del clan se iba unos días cada mes. Tsunade presentía que estaba relacionado con su vieja amiga. Señora Tsunade, ¿haremos algo al respecto? ¿O solo recopilar información es el plan? Nora preguntó mientras colocaba su ropa recién lavada sobre piedras cercanas para que se secara bajo el sol. Se habían estado alojando en una cueva cerca del asentamiento del clan Arasami. Hacía frío, humedad y era miserable. Los insectos y mosquitos eran molestos, lo que dificultaba aún más el descanso. Pero no tenían elección. Por ahora, seguimos recopilando información, respondió Tsunade, observando las llamas de su pequeño fuego parpadear. Acabar con ellos no sería un problema. No son lo suficientemente fuertes como para oponerme. Tomó un pescado a la parrilla del fuego y le dio un mordisco. Pero la persona que busco es difícil de encontrar. Si doy un paso en falso, podría destruir todo lo que pueda llevarme hasta él. El pescado no era nada especial, pero fue suficiente para mantenerlos en marcha. Tsunade exhaló suavemente, mirando fijamente el fuego. Extraño el juego, y el alcohol. Una pequeña sonrisa cruzó sus labios. Me siento especialmente afortunado hoy. Habría ganado, sin duda. Suspiró y dio otro mordisco. Por ahora, solo podía esperar. Los shinobi de Takimura se reunieron en el centro de la aldea, sus rostros mostraban una mezcla de emociones. Akura estaba listo para dar un discurso mientras se encontraba en una plataforma frente a la gente reunida. Las fuerzas de Kiri entrarán al valle en una semana aproximadamente. Debemos empezar a preparar el campo de batalla a nuestro favor. Eso significa trampas, explosivos y modificaciones del terreno. Algunas de las fuerzas de Takimura, las que podían mantener la boca cerrada, ya llevaban semanas preparándose. Pero ahora, todo el ejército tenía que movilizarse. Saliremos en unas horas y no regresaremos hasta que hayamos ganado. Preparen todo lo necesario, excepto comida y tiendas de campaña. El pueblo se encargará de todo. Con eso, Akura terminó su discurso, esperando mientras la multitud comenzaba a dispersarse. La mayoría de los shinobi tenían expresiones determinadas, pero algunos no podían ocultar su inquietud. El miedo era natural, solo un loco no tendría miedo de morir. Pero el miedo debía mantenerse bajo control. Si se volvía inmanejable, podría decidir el resultado de la batalla. Esa era la responsabilidad de Akura, mantener la moral alta. A pesar de su corta edad, Kaoru estaba entre los luchadores. En realidad, no eran cualquier luchador, él y Mizuki eran dos de los shinobi más cruciales ya que sus técnicas eran perfectas para luchar contra grandes cantidades. Ellos serían los matadores de Takimura.
Kaoru había acumulado píldoras de soldado, incluyendo las premium, lo que le permitió luchar durante 3 días seguidos sin parar. Pero en lugar de acumularlas, las entregó casi todas a la aldea, quedándose solo 2 para él y Mizuki. Necesitarían toneladas de chakra en la próxima batalla. Esta guerra decidirá el futuro de Takimura, y el mío. Si perdemos, lo más probable es que muera. Ese pensamiento le provocó un escalofrío en el cuerpo. Pero bajo ese miedo, había algo más. Emoción. Había entrenado con su nueva arma durante más de un mes y ahora se sentía cómodo al manejarla. No había logrado perfeccionar la técnica del tercer ojo, ya que requería demasiada concentración, lo que la hacía casi inútil en el caos de la batalla. Pero incluso sin ella, Kaoru se sentía listo. Estaba listo para su primera guerra. Capítulo 85, Secretos del linaje. Kaoru despertó con los sonidos del campamento ya en movimiento. El cielo seguía oscuro y el aire era frío y húmedo, como siempre, pero los shinobi ya estaban despiertos, moviéndose con silenciosa urgencia. Todos tenían prisa, nadie se desesperó. Cada trampa que lograban colocar y cada zanja aumentaban sus posibilidades de supervivencia, aunque ligeramente. Kaoru se incorporó, frotándose la cara antes de salir de su tienda. Aunque nadie lo dijo en voz alta, la gente estaba tensa y asustada. Algunos shinobi estaban reunidos alrededor de fogatas, comiendo rápido y hablando en voz baja. Otros, en pequeños grupos, se ajustaban el equipo y se aseguraban de que todo estuviera en su lugar. A su derecha, un grupo de shinobi más jóvenes estaban sentados juntos, sus voces apenas eran más que un susurro. «¿Estaremos bien, verdad?», preguntó uno de ellos mientras buscaba consuelo en sus amigos. «Siempre y cuando nos mantengamos en el plan», respondió otro, pero su voz carecía de confianza. Un tercero, mayor que los demás, se burló. «¿Ya tienes miedo? Ni siquiera hemos empezado». Kaoru pasó junto a ellos sin decir palabra mientras se dirigía a la tienda de suministros. El olor a comida flotaba en el aire, pero no tenía hambre. Simplemente sabía que tenía que comer. Más adelante, vio a 2 shinobi apoyados contra una pila de cajas, hablando en tonos serios. «Solo tenemos que resistir lo suficiente», murmuró uno de ellos. «Takimura es nuestro hogar. Si no luchamos, ¿quién lo hará?». Su compañero asintió. «Lo sé. Pero es Kiri. Ya han arrasado aldeas mucho más grandes que la nuestra antes». Kaoru siguió caminando. El peso de lo que estaban a punto de enfrentar se sentía por todas partes. Algunos shinobi intentaban mantenerse ocupados, concentrándose en armas y armaduras. Otros permanecían sentados en silencio, con la mirada perdida. Se detuvo cerca del área de entrenamiento donde Akane se estiraba, encogiendo los hombros. Ella lo notó y sonrió. «¿Listo?». Kaoru asintió. «Sí». Ella estudió su rostro. «¿Dormiste?». «Un poco». «Bien. Lo necesitarás». No lo dijo para asustarlo. Solo la verdad. Kaoru miró a su alrededor una vez más. Algunos tenían miedo. Algunos estaban ansiosos. Algunos guardaban silencio, ocultando sus emociones. Pero todos estaban allí, esperando que empezara la guerra. En el campamento más grande del ejército, Akura se encontraba de pie frente a un mapa detallado, intentando analizar cada escenario posible. No había dejado de planear ni un segundo, como lo evidenciaban sus ojeras. Takimura contaba con 400 shinobi, incluyendo chunin más débiles. Estos 400 tendrían que luchar contra 5000 ninjas Kiri. No había una sola ventaja a su favor. Kiri tenía mejores números, mejor entrenamiento, más experiencia y sus shinobi habían sido criados en sangre y guerra, mientras que la mayoría del ejército de Takimura todavía era joven y seguía creciendo. Su única esperanza estaba en el Valle Isuiden. Y aún así, sus posibilidades eran más que escasas. Si Kaoru y Mizuki pudieran aprovechar al máximo sus dominios sin enfrentarse a enemigos de nivel Jonin, podrían convertir parte del campo de batalla en una masacre. Pero ni siquiera eso fue suficiente para asegurar la victoria. Por eso, antes de abandonar la aldea, Akura había dado una orden simple pero absoluta. Si perdían, todos los clanes debían huir. Se enviaría un mensajero en cuanto se confirmara la derrota, y todos los habitantes de Takimura desaparecerían en el aire. Konoha, Kumo u otra aldea los acogerían. Los clanes fuertes siempre eran valiosos, y cualquier gran potencia los absorbería con gusto en sus filas. Pero eso solo sería si perdían. Akura se volvió hacia Shin y Mei, los 2 comandantes que había elegido para dirigir el ejército. Shin, Mei, cada uno de ustedes comandará a 200 shinobi.
Shin asintió bruscamente, pero Mei tenía una mirada confundida. Voy a poner a Kaoru y a Mizuki en el ejército de Shin por su velocidad y sus habilidades en el combate cuerpo a cuerpo. Si los Jonin los atacan, necesito que hagas todo lo posible para protegerlos. Shin asintió nuevamente, entendió que su papel era probablemente el más importante. Tendría que defender a 2 de las 4 figuras clave del ejército de Takimura. Mei, sin embargo, frunció el ceño. ¿Y Maki? Ella no estará a cargo de ninguna fuerza. Las cejas de Mei se levantaron levemente. Maki era el shinobi más fuerte de Takimura, su mera presencia habría aumentado la moral de su ejército. Maki se enfrentará a su comandante. Necesita moverse con libertad. Mei suspiró pero no discutió. Suiren luchará contra Yagura cuando llegue, continuó Akura. Meruem y yo nos enfrentaremos a sus espadachines. Kiri tiene muchos más Jonin que nosotros, pero si rompemos su estructura, podríamos resistir. Meruem se cruzó de brazos. Incluso con el valle, nos vamos a ver superados. Los ojos de Akura se oscurecieron. Por eso necesitamos discutir todos los escenarios posibles. No tendremos tiempo para pensar una vez que comience la batalla. La tienda quedó en silencio por un momento antes de que Suiren hablara. El mayor problema es la separación. Los shinobi de Kiri están acostumbrados a las formaciones de batalla y al combate en grupo. Intentarán aislarnos, dividirnos en grupos más pequeños y luego masacrarnos. El jefe del clan Noda asintió. No podemos permitir que eso pase. Si una fracción de su ejército nos apoya, estamos perdidos. Akura señaló el mapa. Por eso usamos el terreno. El valle tiene 3 cuellos de botella principales. Los reforzamos con trampas y explosivos. La fuerza principal atacará desde el oeste, pero si envían un destacamento para flanquearnos desde el sur, estamos en apuros. Mei se inclinó. Eso significa que necesitamos exploradores en el sur en todo momento. Meruem frunció el ceño. Aunque los veamos venir, ¿tendremos la fuerza para detenerlos? No, admitió Suiren. Pero quizá podamos detenerlos lo suficiente como para retirarnos y reagruparnos. Iko Uzumaki había estado trabajando sin parar, creando sellos para ayudar a Takimura. Contrariamente a lo que muchos esperaban, no había huido. En cambio, decidió quedarse y ayudar en todo lo posible. Si Takimura perdía, escaparía con el resto de los aldeanos, pero hasta entonces, haría todo lo posible para asegurarles una oportunidad de luchar. Las trampas de Fuinjutsu eran una pesadilla para los ejércitos grandes. Las fuerzas de Kiri no tendrían tiempo de inspeccionar cada centímetro del terreno mientras avanzaban, y ahí era donde Takimura tenía ventaja. Tenían un capataz de focas a su lado. Pequeñas ventajas como esta, pequeños cambios en el campo de batalla, fueron lo que les dio esperanza. De que tal vez, solo tal vez, podrían sobrevivir a esta guerra. Repasemos los posibles escenarios. Primero, el mejor escenario. ¿Qué pasa si los frenamos? Preguntó Mei. Akura se apoyó en la mesa, pensando. Si los entretenemos lo suficiente, Konoha y Kumo podrían aprovechar la distracción de Kiri. Ya sabemos que ambas aldeas trasladaron sus ejércitos cerca de las fronteras. Esa es nuestra mejor opción. Si temen que Kiri se fortalezca, no permitirán que nos derroten. Yagura no puede permitirse una guerra en 2 frentes. Mei asintió. ¿Y en el peor de los casos? La voz de Meruem era sombría. Se abrirán paso en los 2 primeros días. Si eso sucede, la guerra habrá terminado. Nadie discutió. Todos sabían lo difícil que era esta batalla. Shin respiró hondo. Necesitamos planes de contingencia. ¿Qué pasa si Lady Suiren pierde? Nadie quería responder, especialmente Suiren. Porque si ella cayera, nada podría detener a Yagura. Mei suspiró. Entonces nos retiramos. Así de simple. Los dedos de Shin tamborileaban sobre el mapa. Si nos vemos obligados a retirarnos, necesitamos una ruta de escape. Akura señaló un paso que conducía a las montañas. Aquí. Pero solo lo usamos como último recurso. Si abandonamos el valle, lo perderemos todo. Shin se cruzó de brazos. ¿Y si eliminan a Kaoru y a Mizuki? Akura exhaló bruscamente. Por un momento, se alegró de que Maki no estuviera en la habitación. Entonces, abandonamos los cuellos de botella y nos reagrupamos en la segunda línea de defensa. Habremos perdido una gran ventaja, pero necesitaremos conservar la mayor cantidad de efectivos posible. Mei tamborileó con los dedos sobre la mesa. ¿Qué hay de Zabuza? La mandíbula de Akura se tensó. Ese es el otro problema. Debería estar actuando pronto, pero no sabemos cuándo. Si ataca durante la batalla, Kiri se distraerá.
Si espera hasta después, no sabremos con quién nos enfrentamos. Mei frunció el ceño. ¿Hay alguna manera de contactarlo? No, dijo Akura rotundamente. No tenemos forma de saber cuáles son sus planes. La tienda volvió a quedar en silencio. Meruem se recostó, frotándose la sien. Hay demasiadas cosas que desconocemos. Podemos prepararnos todo lo que queramos, pero al final, seguimos luchando a ciegas. Akura asintió. Por eso nos centramos en lo que podemos controlar. Mei exhaló bruscamente. En resumen, si las cosas van bien, los detenemos. Si las cosas van mal, nos vamos. La expresión de Akura era sombría. Esa es la realidad de la guerra. Por cierto, ¿dónde está Maki? Preguntó Mei, mirando a su alrededor. Está a punto de dar un gran paso adelante, respondió Suiren distraídamente. Está haciendo todo lo posible por progresar antes de la pelea. Sin embargo, su mente ya estaba en otra parte, en su próxima batalla contra Yagura. ¿Realmente puedo detener a ese monstruo? Suiren sabía que esta probablemente sería su última pelea. Nadie más que Akura sabía el precio que pagaba cada vez que llevaba su Suihingan al límite. Al menos, Maki es lo suficientemente fuerte para sobrevivir. Lo suficientemente fuerte para cuidar de Kaoru. Una leve sonrisa arrepentida cruzó sus labios antes de darse la vuelta y salir de la habitación. Los demás intercambiaron miradas, confundidos por su repentina partida. Pero nadie habló. Suiren era la persona más respetada en Takimura. Y si se sentía incómoda, lo único que querían hacer era estar a su lado. Kaoru acababa de terminar de entrenar con Akane cuando notó que Suiren se acercaba. ¿Cómo estás, Kaoru? ¿Estás nerviosa? Era una pregunta sin sentido, como preguntar ¿ya viniste? Cuando ya estaba allí. Pero la gente la preguntaba de todos modos, porque no sabían qué más decir. Estoy bien, abuela. Sé que ganaremos. Suiren lo observó con atención, comprobando si realmente había dicho lo que quería decir. Pero la mirada de Kaoru era firme y llena de determinación. Al menos él lo cree. Ella asintió levemente y se dio la vuelta, caminando lentamente hacia su tienda. Sígueme. Kaoru no lo dudó. Dentro de la tienda de Suiren, una pequeña linterna parpadeaba, proyectando sombras tenues sobre las paredes de tela. Era sencilla, sin lujos. Solo había una mesa baja, 2 cojines y una colchoneta enrollada en un rincón. Ella se sentó, indicándole a Kaoru que hiciera lo mismo. Él obedeció, observándola atentamente. Por un momento, ella no habló. Entonces, finalmente, rompió el silencio. Eres fuerte, Kaoru. Kaoru parpadeó. Estaba realmente confundido, incapaz de entender por qué Suiren estaba tan triste. Pero la fuerza no basta para sobrevivir en este mundo, continuó. Tienes que entender el mundo en el que vivimos. ¿Qué le pasó a nuestro clan? ¿Por qué existe Takimura? Kaoru permaneció en silencio, dejándola hablar. Nuestro clan fue una vez uno de los más fuertes de Kirigakure. El clan Takime tenía la mayor afinidad con el agua jamás registrada, y nuestro Suihingan era temido. Pero el poder invita al miedo. Y el miedo se convierte en odio. Kaoru apretó los puños. Había oído fragmentos de esto antes, pero nunca la verdad completa. Suiren exhaló lentamente. ¿Sabes por qué Sameada aceptó a tu hermana tan fácilmente? Kaoru negó con la cabeza, escuchó la explicación pero pensó que Suiren estaba preparando algo. Es porque Sameada fue hecha para nuestro clan, dijo Suiren simplemente. Fue forjada para los Takime. Kaoru no mostró ninguna emoción, simplemente escuchó. Pero eso no es lo más importante, continuó. Tus ojos son diferentes a los míos. A los de cualquier usuario de Suihingan antes que tú. Esta vez, los ojos de Kaoru se abrieron de par en par. Siempre había creído que sus ojos eran especiales, pero al oírlo de ella, lo hizo real. Están completamente despiertos, confirmó Suiren. Kaoru tragó saliva. ¿Qué significa eso? Suiren ahora lo miró diferente. Significa que eres más fuerte que yo. Significa que los secretos de nuestro linaje, el poder que Kiri temía, están encerrados en ti. El corazón de Kaoru latía con fuerza. Pero antes de decirte lo que eso realmente significa, dijo Suiren bajando la voz. Te diré por qué mataron a mi hijo, tu padre.